Los hindúes tienen un dicho, Luis, que dicen tratar de apagar las ambiciones humanas es como tirarle mantequilla al fuego con nuevas ambiciones. O sea, está permanentemente el ser humano buscando algo más. Mi primera pregunta que yo les haría, y le haría específicamente a Luis, que terminó aquí, ¿por qué los padres tenemos tanta ansiedad con las expectativas o con las ansiedades que tienen los hijos? ¿Cómo los padres pueden acabar ese círculo dañino que a los hijos los hace tener demasiadas ansiedades y los desenfoca de su sentido de vida, de su misión? Bueno, es una pregunta bien amplia y yo creo que tiene varias dimensiones la respuesta. En primer lugar, tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Una sociedad llena de estímulos y necesidades creadas frente a las cuales tenemos que intentar acceder, porque si no accedemos y los padres sienten que sus hijos no acceden a aquellos bienes que se supone que son los bienes que los determinan como buenos niños o niños bien educados, qué sé yo, entonces... por ejemplo, nombre algunos. Sí. Por ejemplo, el buen colegio, por ejemplo, la buena ropa y la marca, por ejemplo, el tener el celular última moda, en fin, hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que la sociedad nos invita a tener y para poder definirnos como personas de bien. Es muy difícil criar y educar hijos sanos, orientados hacia una búsqueda de una propia identidad libre sin ir contra la corriente. Prácticamente imposible. Por lo tanto, esa es una primera cosa. La segunda cosa es que los padres trabajamos mucho y tenemos poco tiempo con los niños y nos sentimos tremendamente culpables. ¿Por qué el tiempo es importante? Porque el tiempo es importante, porque hay un dicho, siempre se dicen, mira, lo que importa en la relación con los niños es la calidad y no la cantidad. Mentira, importa la calidad y la cantidad, porque el vínculo no es una cuestión inventada, es una cuestión real que se da en una relación. Después lo puedo explicar con el sentido del afecto, más adelante me encantaría, pero se da en una relación real. Por lo tanto, la ansiedad que le generan los padres no poder responder a esa necesidad, se la transmiten y se la traspasan a los niños. Y vamos criando neuróticos. Y se la transmiten a través de cosas, a través de paseos. ¿Cómo se transmite? ¿El padre, para disminuir su culpa? Le da cosas nomás. Y lo pone en el mejor colegio, le compra las zapatillas, responde a todas las exigencias que el niño le pide. Y cada vez le pone menos límite, porque además quiere ser un papá y una mamá querido por el hijo. Entonces, si es muy duro y establece consecuencias y límites muy fuertes, sobre todo que... Pero papá, si todos los demás tienen ese celular, entonces ya soy totalmente impopular y yo como papá valgo hongo. Carolina y también Luis, también si quieres contestar, pueden intervenir cuando quieran, esto es una conversación. ¿A qué le tenemos miedo los padres? ¿Por qué las familias se repliegan sobre sí mismas y no se abren? ¿Cuáles podrías identificar como los miedos? Fíjate que, y yendo a lo que hablaba recién Luis, yo creo que las familias le tenemos miedo al mundo, a la sociedad, y le tenemos miedo a la influencia que tiene el medio. Pero yo creo que no le tenemos miedo a lo más grave que pasa en la familia, que es la falta de certeza. Yo creo que para poder educar un hijo, con todas las equivocaciones que vamos a tener, por favor, se requiere una condición sine qua non que el padre Quintenis la dijo clarísima. Ordo agiendi, ordo essendi. El orden de ser determina el orden de actuar. ¿Conocemos el orden de ser de la persona? ¿Cuáles son nuestras certezas vitales, intransables en nuestro hogar? A ver, perdón, tú estás diciendo que entonces el mayor miedo de los padres hoy día no viene de afuera, sino que es conocer a los propios hijos como son. Espérate, viene de afuera, pero yo tengo un miedo más grave, que no lo vemos y que yo creo que los padres de algún modo estamos educando más por estadística, como dices tú, más por quien lo tiene, que por certezas vitales. Y eso está generando, no me quiero meter en el tema técnico, pero me huele neurosis bastante dramática, porque los seres humanos tenemos que tener certezas vitales. Los matrimonios tenemos que tener algunas verdades intransables que no se transan.
con los hijos, pero que vengan de la convicción y no de la estadística, de la última opinión de educación, de la última libro que se escribió, etc. Entonces, el miedo, nosotros tenemos miedo afuera, pero yo creo que no nos damos cuenta y ni le tenemos miedo a lo más grave que está pasando hoy día, que tiene mucho que ver con Bauman, a una familia líquida, a una sociedad líquida que no tiene raíces profundas. Y por eso no podemos ser autoridad, porque tú no puedes ser autoridad de alguien si no tienes una certeza tan vital, esas cosas que uno dice, tendría que nacer de nuevo para hacerlo. Ya, María. Estamos confundidos entonces, los padres. Voy a agregar algo más del miedo, porque a mí me consultan por el miedo. Y la mayor parte de la gente me consulta porque tiene miedo a las influencias externas hacia sus hijos, a las malas influencias. Iba a preguntar, las malas juntas. Las malas juntas. Y efectivamente las malas juntas tienen un impacto negativo. Sin embargo, la peor junta es la que no se produce en la casa y esa es la que tendrían que tenerle miedo y no le están teniendo suficiente miedo. ¿A qué, por ejemplo? Al no hacer familia, al no vincularse, al no conversar, al no estar con los hijos, al no compartir. Eso es lo fundamental. Pero hay otra cosa más, yo quiero agregar. La gente le tiene miedo, los padres, a que sus hijos no sean felices. Bueno, está bien. Sin embargo, eso tiene que ver con una confusión de la felicidad, ¿no es verdad? Los padres ven la felicidad como un fin en sí mismo. Como que si los niños no tienen todo lo que en el momento los hace felices, no pueden ser felices. Y lamentablemente estamos súper equivocados, porque la felicidad es una consecuencia, la consecuencia de conseguir algo. ¿Y conseguir qué? Y en nuestro caso, la plenitud de nuestro ser. Y eso es lo esencial. Y a eso tenemos que encaminarnos. Los padres tienen que tenerle más miedo a lo que está pasando dentro de la casa que lo que pasa afuera. Y en segundo lugar, déjame decirte una cosa, porque no me gusta el lenguaje de la guerra que se utiliza en nuestro medio. Tenemos enemigos. Perdón, el primer enemigo está dentro de nosotros. El diablo está en todas partes, y dentro de nosotros, y está en nuestra casa, y está afuera. Y si de pronto, entonces entramos en una cultura en la que hablamos de la sociedad como si fuera nuestro enemigo, y nos vamos polarizando, y vamos estableciendo trincheras, y yo creo que eso no nos hace bien para la cultura del amor que queremos crear. No son enemigos, los enemigos los tenemos nosotros. Y por último, si hay alguien que me parece muy enemigo, el llamado de Jesús es ama a tu enemigo. A ver, te cuento un caso, Pero aquí quiero agregar una cosita, que estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que es más fácil detectar los miedos de afuera que los miedos propios, porque implica un autoconocimiento bien profundo. Entonces es muy fácil, y lo atendemos a hacer todo, es que la sociedad, el consumo, cosa que yo invito a que lean las últimas tendencias en economía. Hoy día se habla de la economía de la colaboración, las últimas tendencias a propósito de las redes sociales son impresionantes, cómo van disminuyendo. O sea, estamos en una sociedad de cambio que yo creo que la lógica económica también va a ir cambiando y hay varias cosas que están dando. Pero yo creo que mirar el miedo de afuera es más fácil. Y endemoniar el medio y no reconocer que la calidad de los vínculos que estamos teniendo con nuestros hijos y las certezas vitales están siendo pobres. Y por eso son personas que no pueden hacer promesas, ni pueden ponerse citas. Y esto lo digo con mucho dolor y lo digo en primera persona. Definitivamente algo estamos haciendo mal. Los hijos nuestros están haciendo cosas que nos duelen. El nivel de alcohol, lo que tú has mostrado ya vamos aquí, a hablar de eso. no es de niños ajenos. Vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar justamente de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos como cualquier familia de vecinos, pero tenemos un encargo y tenemos muchos recursos que están dormidos, pero están ahí. A ver, se construyen muros, ¿no es cierto?, a nivel del mundo, y también nosotros construimos muros como padres. Iba a poner un caso, por ejemplo, típico que uno oye mucho. Mi hijo tiene un muy mal amigo en el colegio. Este mal amigo lo puede llevar a determinados problemas. Este niño es aislado. Familias cristianas dejan a un niño solo en el curso, a 2 niños solos por miedo a contaminarse. ¿Cómo podemos nosotros, en vez de construir muros para no contaminarnos, hacer que
que la personalidad de esos niños brille, hacer que esos niños contaminen a otros y no al revés. ¿O es muy ingenuo? ¿Cuáles niños serían los que tendrían que contaminar, los hijos nuestros o los discriminados? Eso es una pregunta que hay que hacerle a los padres. Claro, yo creo que esa es una buena pregunta que hacerse, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que yo puse ahí como las cosas buenas de nuestra sociedad es que ha habido apertura, ha habido integración y aceptamos las diferencias. Y las personas, por ser diferentes, no son malos ni buenos, son diferentes solamente. Y tienen mucho que aportar también, porque no solo nosotros podemos descubrir nuestro ideal personal, sino que podemos ayudar a otros a descubrir su ideal personal en la cultura del amor y no en la cultura de la discriminación. Y eso es lo que tenemos que enseñar, creo yo. Puedo contar un ejemplo de un hijo, pero sería como ya pavonearme, ¿eh? Del ejemplo, por favor, pavoneese aquí. No, pero sí, pues ya hay que tenía un pavonear. compañero, mira, discriminado por todo su curso, por sus características muy particulares. Él se hizo su amigo, porque había entendido lo importante que era eso. Bueno, ese niño sufrió una transformación extraordinaria, pero era un raro. Eso ocurre. Y si no ocurre, no importa. ¿No es verdad? Pero el impacto a todo esto, el impacto negativo que otro puede tener sobre nuestro hijo es inversamente proporcional a la fortaleza interior de nuestro hijo. Y si nosotros hemos buscado fortaleza interior en esta búsqueda de una verdadera identidad y en vínculos sólidos, no hay por qué preocuparse. De acuerdo. Carolina, Que... te vas a extender, pero quiero que también toques el tema y lo toquemos del alcohol y la droga, Carolina. Respecto a eso, quiero que hables de esto y también toquemos ahora el tema del alcohol y la droga que está en nuestros hijos. Nuestros hijos piensan que no lo pueden pasar bien si no toman e incluso si no se drogan. Y hay una cultura del placer que ha invadido a nuestros hijos y a toda la familia, donde lo primero es cómo lo pasaste, no a quién ayudaste, la pregunta, o qué aprendiste, cómo lo pasaste. Entonces, quiero que toques el tema anterior, pero te derives al tema del alcohol y la droga. A partir de esto, yo creo que lo he visto con un tema que es clave, que es el tema de la felicidad. La felicidad, que es el gran tema hoy, y que yo estoy muy contenta que sea el gran tema hoy, porque encuentro que tenemos que darle un buen sentido. Los católicos siempre nos escandalizamos con los temas. Cuando el tema de la sexualidad fue un gran tema, en vez de darle el contenido, nos alejamos. Yo invito a que nos metamos en el tema de la felicidad. Y la felicidad hay que distinguir dos cosas. Una es el bienestar y otra es el bien ser, que en inglés, ¿no es cierto? Estamos invadidos del bienestar. Pero la verdadera felicidad es el bien ser, es el resultado de una vida lograda, de la conquista personal. Y esa felicidad, si tú analizas todos los estudios del mundo, tienen que ver con los vínculos de calidad que una persona ha tenido. Por eso me gusta mucho. Entonces yo me imagino, y aquí estoy pensando en Samagni, el gran italiano, economista, inspirador del Papa en Caritas in Veritate, quien lo acompañó, dice que la confianza es una cuerda. En la medida que esta cuerda sea más gruesa, los vínculos de la primera infancia, se va a cortar. Uno de los sacerdotes que está aquí me dijo a mí una vez, no te preocupes, la cuerda en la adolescencia se va a me lo dijo en otra forma, pero me quiso decir esto, se va a cortar la cuerda, pero de la medida de los vínculos de la primera infancia va a volver. ¿Quién de los que está aquí no nos ha pasado eso? El problema de hoy es que esta cuerda es muy débil. Y estos vínculos son muy efímeros. Y entonces voy a la droga y el alcohol. Hijos nuestros se van a drogar, ojalá que no. Van a tomar exceso de alcohol, a todos nos ha pasado. El drama que yo encuentro hoy día, y aquí voy a decir algo que me pueden matar, es que hemos llegado a cosas radicales. Es gravísimo. Me llama el otro día una madre porque un niño fumaba cigarro y porque se había tomado un trago antes de los 18, con una especie de... pero yo pensé que había un problema grave. Y yo le contesté que no me parecía tan grave. Y ella esperaba que yo me escandalizara.
Yo creo que esta educación que estamos dando de totalitarismos y absolutismos versus una educación de vínculos y de certezas y convicciones conversadas y profundizadas es la que está generando esto. No es solo el mundo exterior. Y yo creo que hoy día hay más inclusión, pero de lo extraordinario. Pero no hay inclusión de lo ordinario, o sea, de que a mí no me guste jugar fútbol y tenga 10 años. De que a mí no me interese salir a bailar. ¿Alguno de ustedes ha tenido una hija que no le guste ir a discoteca? Eso es una especie de exotiquez. Y que te diga, no me gusta ir a una discoteca porque la gente está ahí como, no hay ni un vínculo, ni una relación. O sea, también está ocurriendo hoy día que incluimos lo extraordinario, pero excluimos las diferencias singulares más finas. Y entonces empobrecemos, si no me equivoco, a Carl Jung, que dice que nacemos distintos y terminamos como copia. Pero entonces, el tema de la diversidad yo creo que es un tema que yo he tratado. Sí, Carolina, pero te estás yendo a la diversidad. Espérate. Pero volvamos al tema primero de la droga y alcohol y del símbolo como del placer para pasarlo bien. Yo creo que no es el placer, es la falta de sentido. Cuando yo no he experimentado que estoy en la vida para algo y que soy irreemplazable, termino haciendo cualquier cosa y pasándolo bien y en una cultura light. Y en eso sí creo que la educación de repente es muy light. ¿Qué pueden hacer los padres? Profundizar los vínculos y el sentido. Ahora, que un niño alguna vez se emborrache no me parece un drama griego. Que un niño llegue todas las semanas emborrachado me parece que es un síntoma de algo gravísimo. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que hemos escandalizado el tema y no lo hemos tocado en su profundidad, que tiene que ver con los vínculos. Cuando un hijo de uno ha hecho una tontera, si le gritamos como una loca, no tiene un efecto. Si logramos conversar y generar y tocar el corazón, puede empezar a producir transformaciones. Ahora, la piedra no la movemos nosotros, la mueve Dios. Por eso es que hay que educar desde las rodillas más que de la razón. Digo algo de lo también del... Ya. Bueno. A ver, tiene experiencia clínica. Sí. Bueno, está claro que hay un abuso. Es sorprendente el abuso que existe del alcohol y la droga como nunca antes en nuestra sociedad. Y esto tiene que ver con un desarrollo de la sociedad que tiene que ver con cuestiones psicológicas bien profundas que voy a tratar de explicar muy brevemente. En la época de Sigmund Freud pululaban las histéricas o histéricos, es decir, personalidades neuróticas total y completamente reprimidas en todos sus impulsos y tendencias, en todas sus pulsiones, la pulsión del placer, como describe Freud, y la pulsión de muerte, en todas sus pulsiones totalmente reprimida, y su único camino para expresar aquello que estaba en lo más hondo de su ser, en su mundo inconsciente, era la expresión a través de actos histéricos, para llamar la atención y poder comunicarse y recibir el cariño que andaban buscando. Pero eran reprimidos. Hoy día ya prácticamente no tenemos personalidades de estas características, han disminuido muchísimo. Sin embargo, estamos llenos de, ¿han escuchado hablar de las limítrofes o limítrofes? Personalidades que son altamente impulsivas, emocionales, muy inestables, que buscan siempre la satisfacción inmediata ante cualquier costo sin importar nadie más. Estamos llenos de eso. Y el alcohol y la droga es parte de eso. Pero todo esto es producto de una reacción, de una cultura neurótica y represiva. Esto es un péndulo. Pasamos de la total no libertad y represión absoluta, y tú solo tienes que ocuparte del deber ser, en términos psicoanalíticos, del super yo, a libérate, relájate, disfruta. ¿Quién dijo que era malo? Déjate llevar por tus impulsos y tus instintos. Nos pasamos del super yo al ello, es decir, al instinto desde el punto de vista psicoanalítico. Es una reacción. Entonces estamos pendulando y seguimos pendulando desde la neurosis, los padres neuróticos, a los cabros limítrofes. Y estamos en este cuento hasta que va a llegar un momento en que vamos a encontrar el centro. No nos asustemos. Pero ¿sabes cómo vamos a encontrar el centro?
cultivando el afecto. Y los 3 primeros años de vida de los niños son los más importantes, lo decía el padre Kentenich, y yo lo confirmo científicamente aquí. Y después se los puedo explicar si quieren. Pero cultivando los afectos.